Buenos días a todos, bienvenidos a su canal Aprende cada día más de toxicología. Como todos saben, yo soy la presentadora del canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la toxicidad de pesticidas, metales pesados, solventes y cancerígenos. Vamos a conocer los diferentes conceptos, cuáles son los efectos adversos en el cuerpo humano, y para ello tenemos tres especialistas, toxicólogos, que nos van a explicar esa importancia de aprender cada día más de estos temas, más que todo en la prevención de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces voy a dar paso al primer especialista, que es el señor Wilson Gordillo. Wilson, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, Sandra. Voy a empezar hablándoles de la redistribución de metales pesados en el ambiente. Eh, los metales pesados son componentes que se encuentran en la corteza terrestre y son componentes naturales. Algunos metales pesados, por ejemplo, el cobre, el selenio y el zinc, son esenciales para mantener el metabolismo del cuerpo humano. Sin embargo, en concentraciones más altas pueden conducir a un envenenamiento. El envenenamiento por metal pesado podría resultar, por ejemplo, de la contaminación del agua potable, tuberías de plomo, las altas concentraciones en el aire cerca de las fuentes de la emisión o a través de la cadena alimentaria o alimenticia. Recordemos que hace poco hubo un volcán en Grecia, en donde bastante población le ha tocado que emigrar o salir de ahí. En esas emisiones, esas son las emisiones naturales, ¿no? De ahí sale una cantidad de metales pesados que se alojan en la atmósfera y posteriormente, naturalmente, se van al cuerpo humano. En la imagen pueden ver el ciclo natural del mercurio, ¿ya? Cómo sale, cómo puede, en el ejemplo que les acaba de dar del volcán, y cómo contamina ríos, el suelo, las plantas. Las plantas son consumidas por el ganado, que puede ser bovino, porcino, los peces a través del mar también, y por último va a desencadenar que el ser humano consuma estos alimentos con una alta dosis de envenenamiento. Eso es un preámbulo. Ya ahora les voy a comentar de los O sea metales que es súper pesados. importante el tema de la redistribución de metales pesados en el ambiente. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esa distribución. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué lo podemos enfocar en la actividad industrial, en el medio ambiente? Lo que pasa es que en este momento la actividad industrial y minera es la que más arroja tóxicos como el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico y cromo. Ya esta parte sería de una forma diferente, ya no es natural porque ya es provocada por el hombre. Entonces, estos hacen que se afecte la salud a la mayoría de las formas de vida. Además, los metales originados en las fuentes de emisiones generadas por el hombre, estas se llaman antropogénicas. Estas también incluyen la combustión por gasolina o por el plomo. Se encuentran en la atmósfera como un material suspendido que respiramos. También en las aguas residuales no tratadas que provienen de las minas o de las fábricas llegan a los ríos y después desembocan a los mares, mientras los residuos industriales siguen contaminando todas las aguas subterráneas, porque no solamente son los ríos y el mar, sino como le acabo de decir, las aguas subterráneas también son afectadas. Cuando se abandonan estos metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y posteriormente en los tejidos orgánicos. Les voy a hablar también que aparte de los metales pesados, se encuentran los disolventes orgánicos, y estos disolventes orgánicos se distribuyen en el ambiente más fácil porque son compuestos de síntesis basados en la química del carbono. La mayoría de estos compuestos orgánicos son volátiles, como la acetona y el amoníaco. Gran parte de estos compuestos se evaporan rápidamente, alcanzando concentraciones elevadas en espacios cerrados. También pueden trasladarse por el aire a otros lugares y de pronto no salen tan fácil en concentraciones más elevadas.
Recordemos que estos se adhieren a los seres humanos y ellos tienen un sistema para poder irse segregando, y ya que es una parte que la compañera Sandra nos va a explicar en esta diapositiva. Bueno, como presentadora es súper importante tener en cuenta que es muy importante recordar, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la contaminación en la salud? Recordemos que hay varias vías de penetración y la primera es como hablar de la vía a través de la piel, que el disolvente pasa fácilmente por la sangre y de ahí directamente a los órganos. El organismo no elimina fácilmente estos y se los va acumulando en los tejidos grasos y la concentración aumenta con el paso del tiempo. Los riesgos a la salud humana son mayores. Los trabajadores están cada día más expuestos directamente a los efectos y se extiende a toda la población la contaminación atmosférica y también a través de productos. Entonces acá en esta imagen podemos ver la contaminación atmosférica, la contaminación hídrica y la contaminación del suelo. Esos efectos negativos empiezan a representarse en el dolores de cabeza, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, gastroenteritis, riesgos de cáncer, náusea, irritación de la piel, y también se pueden ver o dar daños a los nervios, partículas de suspensión a causa del plomo o compuestos orgánicos volátiles. Para complementar, es importante saber que una parte de estos metales, de estos disolventes orgánicos que quedan en nuestro cuerpo, son secretados a través de la orina, a veces también a través de las heces, ¿no? Pero no todo sale, o sea, hay gran parte queda y es donde se pueden generar enfermedades bastante fatales. También les voy a decir las partes donde más se ven los disolventes orgánicos en la industria metalúrgica, por lo menos, en la limpieza del desengrasado de las piezas, que son a base de tricloroetileno y cloruro de metileno. La refrigeración en productos de cortes utilizan hidrocarburos alifáticos. La alimentación también tiene, como en la extracción de aceites y grasas. Allí se maneja mucho lo que es el ciclohexano y el sulfuro de carbono. En el calzado, en la industria del calzado, también se ven disolventes de colas y pegamentos hexanos. En los plásticos y el caucho, para disolver las materias primas y como plastificantes, ellos utilizan dimetilformamida y cloroformo y acetona. En la industria de la madera, los disolventes de lacas y barnices. En la cosmética, como dispersante está el alcohol etílico y el alcohol isopropílico. En la farmacia, en síntesis de fórmulas. En la pintura, como diluyentes, el tolueno, los acetatos y las cetonas. Y en la limpieza en seco, disolver la materia orgánica, el tetraclorietileno. Súper importante, Wilson. Muchas gracias por ampliarnos esos conceptos y compartir con nosotros pues toda tu experiencia y conocimiento acerca de ello. Ok, gracias a ti, Sandra. Seguimos. Bueno, acá me están ingresando algunas preguntitas, como cuáles son esos metales tóxicos y sus principales efectos adversos. Entonces, doy paso a la especialista Angie, que nos cuente un poco acerca de cuáles son esos efectos adversos en la salud de los seres humanos, cómo afecta. Hola, buenos días, televidentes. Muchas gracias, Sandra. Bueno, dentro de los conceptos que nos mencionaba nuestro especialista, Wilson, hablaba de unos sustancias que son los metales tóxicos y él también mencionaba lo que son los solventes. Dentro de estas sustancias que se manejan más que todo en las industrias, encontramos dentro de los metales tóxicos metales que afectan a la salud de las personas. Entre ellos está el arsénico. El arsénico produce problemas a nivel de la piel
lesiones vasculares en el sistema nervioso y también puede afectar el hígado. Está el cobre, que puede producir necropsis hepatítica y es uno de los componentes que en su toxicidad puede producir la muerte. Está el mercurio, que produce temblor, taticardia, cambios de la personalidad, pérdida de la memoria, depresión y entre otros síntomas. Está el plomo, que afecta el sistema nervioso, produciendo debilidad muscular, cefaleas, mareos, espasmos. Esto es relacionado a los metales tóxicos. Cuando hablamos de los solventes orgánicos, estos solventes, pues encontramos el metanol, que produce cefalea, gastritis, embriaguez, náuseas y vómito. Encontramos el acetona, que produce cefalea, dificultad en el habla y estado de letargo. El cloroformo, que produce efectos perjudiciales en el hígado, los riñones, todas las partes internas de los organismos. Y el tolueno, que produce pérdida de control muscular, pérdida de la memoria y del equilibrio. Todas esas sustancias que yo les acabé de mencionar hacen parte de unos efectos que se dan por intoxicaciones por las diferentes vías que explicaron nuestros especialistas y nuestra querida televidente. Pero entonces, ¿cómo hacemos para llegar a evitar una intoxicación? Esas intoxicaciones se pueden evitar desde la zona industrial con el tema de un manejo de un programa de riesgo químico. ¿Cómo serían las 5 pilares que nos permitirían como industria poder controlar ese riesgo? Una es conocer qué tipo de sustancias se están manejando en cada proceso y con ello se lleva al manejo de una hoja de seguridad. Esa hoja de seguridad nos muestra o nos indica como trabajadores y como empresa qué componentes tiene esa sustancia, qué primeros auxilios se le pueden generar y cómo se debe almacenar, que es algo muy importante. Como segundo punto, pues tenemos el tema de los usos de elementos de protección personal, que es una intervención en las personas que ayuda a minimizar la exposición a esa sustancia que se está utilizando, como mascarillas, protectores de alta eficiencia, respiratorios, también vestidura. Tenemos la adaptación de los sistemas de ventilación, que dentro del riesgo químico es muy importante, ya que permite, mediante esa ventilación, que las partículas y estas sustancias que nos quedan de manera volátil se vayan a otros ambientes, no siendo el contacto directo con el trabajador. El diseño de un plan de emergencia que nos permita también conocer cómo vamos a actuar en caso de llegar a sufrir una intoxicación o un derrame en caso de las sustancias. Y la más importante, pues que creo que en la industria se debe conocer y que debemos ser partícipes de un cambio, es poder encontrar otras sustancias que nos permitan evaluar y realizar estos mismos componentes, pero que la exposición al hombre sea menor. Okay. Súper, Angie, muchas gracias por compartir también esos diferentes conceptos y ampliarnos pues la información para que podamos entender cada día más. Bueno, entonces doy paso a la especialista Nani Montoya. Déjame ver por qué preguntas me están haciendo en el Twitter. Acá tenemos un problemita técnico con las diapositivas, pero ya las cambiamos. Hola, buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
Bien, Angie, ¿cómo estás? Estefanía. Muy bien, Sandra. Saludándolos a ti y a todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Quedo atenta pues a las preguntas que le están haciendo nuestros televidentes. Bueno, entonces acá nos están preguntando sobre la toxicocinética. Cuéntame un poco en qué consiste, cuáles son los daños, cuáles son los efectos. Bueno, queremos como Lo escucharte. primero que tenemos que tener en cuenta es el estado de salud del huésped. Normalmente el huésped es como la persona que se ve expuesta a este tipo de sustancia. Muchas veces la volatilidad de la sustancia no la conocemos hasta que obviamente no se utiliza el producto, ya sea en nuestro hogar o ya sea en la parte industrial, en las empresas. Ya que estos peligros es potencial, planteando como resultado de exposición a un solvente que está en función entre la relación, que está la dosis y la respuesta. Entonces, esto hay que tenerlo muy en claro, ya que la concentración es muy importante porque es qué tanta sustancia entra en el organismo del trabajador o de la persona que está expuesta a este tipo de riesgo. La volatilidad del solvente indica que una vía de exposición importante será por el medio del aparato respiratorio. Una vez que los vapores entran a los pulmones, pueden difundirse con facilidad a través de un área de superficie grande de membrana respiratoria y entran al torrente sanguíneo. Eso nos lo está hablando un poquito nuestro especialista Wilson. Yo lo estoy un poquito ampliando. La habilidad de los vapores de los solventes entran al torrente sanguíneo y su tasa de transporte de la membrana depende de su liposolubilidad, puesto que debe atravesar las membranas celulares constituidas por lipoproteínas y estas a través de la difusión ocurre desde la concentración relativamente altas en el aire pulmonar hacia concentraciones bajas en la sangre y los tejidos. La fuerza que impulsa por el movimiento de la concentración de vapor en el aire expirado. Muchos otros factores como está la frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración, influirá sobre la concentración sanguínea de los solventes. Otro aspecto también que debemos resaltar es que las sustancias se pueden ingresar, como ahora nos lo explicaba Wilson y nos lo explicabas también tú, es que también el solvente puede entrar por la vía de la piel cuando entra en contacto frecuente con un solvente liposoluble, ya que puede conducir a pérdida de grasa de la piel o a irritación cutánea. Normalmente los tóxicos penetran las barreras cutáneas mediante la absorción a partir de fases tanto líquidas como de vapores y entran al torrente sanguíneo que pueden absorberse grandes cantidades del solvente a través de la piel como resultado de la exposición, ya sea ocupacional o ya sea en nuestros hogares, porque como nos explicaba tanto Wilson como Angie, pues hay sustancias que se manipulan en nuestros hogares. Un ejemplo es, por lo menos, los tintes. Muchas de nosotras que somos mujeres utilizamos los tintes y estamos expuestas a este tipo de sustancias. Entonces, como te explicaba o le explicaba a nuestros televidentes, la toxicocinética puede hacerse absorción ya sea por la vía respiratoria o la vía dérmica. Su distribución puede ser liposoluble, puede ser por todo el organismo, su metabolismo puede ser hepático y que puede traernos daños hematológicos y pueden ocasionar hasta en ocasiones cáncer. Y su eliminación puede ser a través de los riñones o a través de los pulmones. Ok, súper interesante. De verdad, muchísimo por fascinados porque ampliaron pues cada uno de los conceptos, desconocían el tema de estos riesgos, ¿sí? Esta exposición que tenemos desde nuestras casas. Porque la toxicidad, cuáles son los efectos adversos y manipulamos muchos que no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, el que más utilizamos las mujeres, los tintes, lo que nos decía acá nuestra especialista Estefanía Montoya es muy cierto. Todas nos cinturamos el cabello y desconocemos pues todos los riesgos que se presentan
de exposición frente a este químico o frente a este solvente como tal o mezcla. Bueno, entonces les doy muchísimas gracias por acompañarme en el programa y nuestros televidentes están fascinados con el tema. Entonces agradezco mucho su asistencia y su participación y espero tenerlos por acá pronto en el programa. Con mucho gusto, Sandra. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Ay.